lo estábamos diciendo. Pásense a ponerse que hay, bueno, lo de las dos fechas y el presente. Pónganse solo el que está presente. ¿Cómo estás? Estaba diciendo, de la personalidad, ¿sí? Es algo que se va formando, ¿sí? A lo largo del tiempo. Entonces la persona lo siente como propio, que tiene que ver con su cultura, con sus experiencias, sus propias características, ¿sí? Entonces es más difícil que de alguna manera tanto la persona como su medio se dé cuenta de que hay algo patológico, ¿no? Eran esto de las características, bueno, yo soy más puntual, yo soy más obsesivo, yo soy más de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque la personalidad tiene un conjunto de cosas que tienen que ver con pensamientos, con conductas, con la forma de pensar o resolver los conflictos, que tienen este conjunto de influencias, lo social, lo cultural, el tiempo en el que uno vive y también, obviamente, de todas maneras, lo biológico también tiene una fuerte impronta. Entonces es más difícil para el paciente a veces tener conciencia sobre sus propios síntomas y un poco también para la familia, porque la familia fue parte de ese entorno para que esa personalidad se forme de esa manera, ¿no? Entonces ahí nosotros muchas veces tenemos como una dificultad, a veces en que los mismos pacientes sean conscientes de sus síntomas y vengan a tratamiento salud mental, y en segundo lugar también en que el mismo paciente se dé cuenta de sus síntomas. A veces hay otro tipo de patologías, como decíamos, no sé, un episodio psicótico agudo, o sea, que se trate de una esquizofrenia, que se trate de un episodio de maníaco bipolar, que son síntomas como más disruptivos, agudos, que de repente aparecen y generan un cambio entre lo previo y lo actual, que genera un poco más de ruido y hace que se genere conciencia de enfermedad, ¿sí? Una pregunta, porque hablamos de que nuestra personalidad justamente va acompañando a la personalidad que se va formando desde el nacimiento. Sí. ¿No hay nada que evidencie algo que pueda traer congénita a la persona? Porque digo, tenemos una familia, dos hermanos que crían en el mismo ambiente, uno termina teniendo otra personalidad y el otro no. ¿Y cómo sería? Bueno, ahí primero igual a nivel genético, que decís, como si tenemos alguna evidencia de algún gen en particular. No, capaz no personal, sino como algo capaz que la persona puede traer congénitamente. Digo, no sé, pregunto. A ver, ahí justamente es un poco lo que se investiga de esa predisposición biológica. Tiene una misma familia donde comparten cierta genética, cierta biología similar, ¿sí? Pero dentro de esa misma herencia, la expresión de eso va a depender de muchos factores. Todo lo que tenga que ver con eventos traumáticos o estresantes van a influir en una expresión o en una expresión de una enfermedad distinta o no, ¿sí? En psiquiatría, por supuesto que es mucho más complejo que a veces otras enfermedades, porque hay relaciones biológicas, ¿sí? con las enfermedades. Por ejemplo, una de todos los trastornos de personalidad donde se está estudiando muchísimo es en el trastorno límite específicamente, y que hay genes que se ven que, digamos, justamente hay cambios respecto de la población general y que también están muy asociados, por ejemplo, a eventos traumáticos en la infancia, ¿sí? Como que ahora vamos a ver un poquito cuando hablemos específicamente de ese. Pero hay otros en los que se sabe menos, por eso tampoco esta clase es como de muchos trastornos de personalidad que van a ver que son muy distintos entre sí, entonces la conformación de ese tipo es muy distinta. No en todas por ahí vamos a hablar de que hay un gran componente genético, aunque los del clúster A sí, son los más parecidos al grupo de la psicosis, o los que hay que diferenciar con psicosis. Los del grupo B, acá se encuentra el trastorno límite de personalidad, y después hay otros que por ahí no se parecen tanto o que hay características de eso, ¿sí? Pero bueno, ahí justamente vamos a hablar es de lo congénito o de lo innato, de la característica y de la subjetividad de la persona, que por ejemplo dentro de una misma familia, con una genética parecida, con un, si se quiere, ambiente similar, una persona puede ser súper extrovertida y otra introvertida. Entonces, ¿de qué depende eso? Ahí depende de la biología de la molécula, de cómo, no sé, de sus genes, o depende de esa parte subjetiva que es la psiquis, ¿no? Cómo afronta una situación, no sé, de urgencia, la pérdida de un familiar, no sé, la pérdida de un trabajo, que se muden de casa dos hermanos de una edad similar frente a un hecho o un conflicto, el mismo, pero visto desde perspectivas diferentes. Bueno, ¿de qué depende eso, no? Porque uno dice, bueno, más o menos los criaron de la misma manera. Bueno, ahí es donde nosotros hablamos justamente de eso, de la subjetividad. Y que nunca, por más que dos personas estén en el mismo momento, ¿se acuerdan allá a lo lejos con salud mental, cuando hablábamos de cómo se construía la subjetividad de una persona?
terminar de elaborar la personalidad y todo eso que se va formando a lo largo de las experiencias, la vivencia de esa misma mamá. ¿Todos tienen hermanos? ¿No? Sí. De la diferencia de edad, en el tiempo en que la mamá nos crió a cada uno, ¿no? Por más que sea esa la misma persona, las respuestas frente a esos dos individuos probablemente tengan ciertas diferencias, y eso también va a crear una subjetividad distinta, aunque sean hermanos y sea la misma mamá, más o menos tengan edades parecidas. Bueno, y eso puede conformar distintas personalidades también, incluso muy diferentes opuestas, alteraciones en la personalidad totalmente patológicas y en otros que no. Bien, entonces, siguiendo con esto de la formación de la personalidad y en qué momento se ve. Por supuesto que es algo que se va construyendo, pero hay un momento específico, o medianamente, donde nosotros podemos evidenciar las alteraciones, que tiene que ver con el comienzo de la edad adulta, ¿no? Cuando los desafíos de la vida aumentan. Es ahí, como decía la compañera, donde se ven las alteraciones patológicas. ¿Por qué? Porque uno lo que piensa en la personalidad conformada de acuerdo a la sociedad, el tiempo, la cultura, ¿no? Tiene ciertas expectativas para nosotros. ¿Sí? ¿Qué esperamos de una persona de 25 o 30 años? Así, ¿qué dice la sociedad? ¿Qué dicen las leyes? Que se gradúe y que se case. Que se gradúe, que se case. Exacto, ¿no? Esas como las cosas comunes. ¿Qué pasa? Si alguien ve a una persona de 30 años que no tuvo pareja, no estudió, no pudo, no sale, no trabaja, se queda encerrado en la casa, uno dice, qué raro, ¿qué pasa acá? ¿No? Entonces ahí empieza a hacer ruido algo de sus habilidades para afrontar lo cotidiano, ¿no? Y que van a estar relacionadas justamente por la personalidad. Entonces, en esos momentos es donde nosotros podemos evidenciarlo. Y nunca vamos a hablar de trastornos de la personalidad antes de la mayoría de edad, porque como decíamos también, es un proceso que se va formando y es posible de ser modificado, digamos, para bien, para mal, para lo que sea, en la adolescencia, ¿sí? Hasta que uno no llega a la edad adulta, eso todavía se va formando. Entonces, si hay conductas disruptivas, por ejemplo, a los 10, 14 años, no hablamos todavía de trastornos de personalidad. Eso tiene que seguir avanzando, seguir asentándose, o puede modificarse, ¿sí? y cambiarse, ¿no? Eso nos sigue ocurriendo. Ahí se dice un trastorno de conducta. Puede ser un trastorno de la conducta, habrá que ver, digamos, justamente de psiquiatría y correspondientes en otros diagnósticos, pero no se habla de trastornos de personalidad hasta que la personalidad no está efectivamente conformada, que nosotros más o menos la estimamos, además de las cuestiones sociales y culturales que van ocurriendo en la vida de una persona, a el establecimiento de los circuitos cerebrales. Digamos, el total o completo desarrollo del cerebro no ocurre sino más o menos hasta los 20 años, ¿no? O sea, un cerebro de un adolescente todavía no tiene desarrollada la corteza frontal como para el control de la conducta. Entonces pueden ser, no sé, un adolescente suele ser impulsivo, tener menos control o menos capacidad en la toma de decisiones, no poder valorar todo lo que, y eso es fundamental para la edad, digamos. Nosotros no esperamos que sean personas súper racionales y que manejen bien las situaciones. Ahora, en cierto momento en la edad adulta, sí, sería como algo esperable que ocurra, y si eso no ocurre, acompañado de otros síntomas, vamos a pensar en un diagnóstico. ¿Y a partir de cuántos años empiezan a dar diagnóstico de trastorno de personalidad? ¿Más o menos 20? Más o menos a esa edad hay uno que por lo menos tiene que tener 18 años, que es el trastorno de personalidad antisocial, ¿sí? Con antecedentes también de conducta impulsiva y no se me entendieron más o menos si les suena o se marean más cuando hablo de trastorno de personalidad específico, pero el trastorno de personalidad antisocial, como decía, tiene que tener por lo menos 18 años, y los antecedentes de en la adolescencia haber tenido esas conductas agresivas, violentas, agresivas. Como que todos los trastornos de personalidad empiezan en la adolescencia, ¿no? O se empiezan a ¿Cuándo empezarían? Cuando hablamos de la personalidad, ¿cuándo se empezó a conformar? Uno va haciendo todas las experiencias, todo va haciendo de nuestra personalidad con características o más o menos adaptadas a la sociedad o desadaptadas. Entonces, por eso no es que de repente en un momento pasó algo. Por eso digo, si es una personalidad que es adaptada y a los 35, 40 años ocurre un evento que pasa algo, bueno, por ahí vamos a pensar en otro diagnóstico, ¿no? Por ahí es algo más episódico. Por eso los diagnósticos siempre son un conjunto de síntomas, no una sola cosa, ¿sí?
siempre pasa el trastorno de personalidad que pensamos, ay, mi amigo hace eso, debe ser que tiene un trastorno de personalidad paranoide. Una sola cosa no hace que alguien tenga un trastorno de personalidad, sino el conjunto de los síntomas, y también pensar en la evolución de eso, porque es un continuum, es algo crónico. Cuando vos le entrevistás a los 50, esto le pasaba a los 40, le pasaba a los 30, cuando estaban en el secundario también pasaba. Esas mismas características se repiten a lo largo de la vida. Entonces, de repente me pasó, por ejemplo, si pensamos en una situación traumática y un estrés postraumático, muchas veces la personalidad se ve como modificada. Pero hay un evento, un punto de corte que de repente la persona antes era de una manera y después de otra, ¿no? Lo mismo era una persona que salía, que tenía amigos y hace 2 meses no sale, no habla con nadie, bueno, capaz es un episodio depresivo. Ahora otra cosa es que eso se mantenga en el tiempo, ¿sí? Entonces hablamos de características crónicas. Bien, entonces, dentro, además como para comunicarlo más, dentro de los trastornos de personalidad, que va a haber varios grupos, 3 grupos, y dentro de esos grupos distintos trastornos de personalidad, también dentro de, por ejemplo, el trastorno de personalidad paranoide, dentro del trastorno de personalidad límite, cualquiera de ellos puede tener distintos niveles de gravedad, ¿sí? Los trastornos de personalidad leve, moderado o muy grave. Eso también va a estar dado con las comorbilidades que tienen. Buena pregunta. A veces hay algunos de estos, ahora como los pensemos en detalle, ¿sí? Que pueden tener características de otros, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, los del clúster B, que son medio parecidos, porque son todos medio inestables, con falta de control de impulso. Los grupos se dividen medio como por similitud, aunque hay algunos que, por ejemplo, no tengan nada que ver con el otro, como por ejemplo en el C, ¿sí? Que son medianamente todos ansiosos, pero ahí vamos a encontrar con el dependiente, ¿sí? Con el obsesivo compulsivo anancástico, ¿sí? Y esos dos no se parecen tanto. Pero, por ejemplo, en el clúster B puede ser una persona que tenga trastorno límite con rasgos histriónicos o un trastorno límite con muchos rasgos narcisistas, ¿sí? Y que sean como parecidos o la confluencia de ambos. Pero generalmente nosotros los diagnosticamos o ponemos una codificación o un nombre a lo que le pasa por la predominancia de síntomas, ¿sí? No decimos tiene trastorno de personalidad límite y narcisista, o es más narcisista que límite y según su sintomatología lo vamos como a encajar en uno. Es menos frecuente, ¿sí? Es lo mismo que borderline. Borderline es trastorno límite o de inestabilidad de la personalidad. Es menos frecuente que una persona tenga, por ejemplo, trastorno de la personalidad paranoide y trastorno antisocial o un trastorno límite. El clúster A con el B, eso son características muy distintas cuando ustedes las lean. Ya sea en cómo se conformó y la sintomatología del paciente, esos no son parecidos, ¿sí? O el esquizotípico. Bien, entonces hablamos de cómo se conforma la personalidad, que es una visión de la personalidad, que es un conjunto de pensamientos, conducta, las características de cómo lo piensa, ¿sí? A la vida, o cómo resuelve conflictos, y que tenía la influencia de lo social, de lo cultural, de lo biológico, ¿sí? Que puede haber distintos niveles de gravedad, ¿sí? Y dentro de eso mismo, cada tipo de estos trastornos de personalidad pueden ser que sus síntomas sean egosintónicos o egodistónicos, ¿sí? Que estén en sintonía con su yo o que no estén en sintonía con su yo. Eso va a llevar a que tenga más o menos conciencia de enfermedad, ¿sí? Porque cuando los síntomas, ¿sí? El paciente los entiende como algo que pasa, pero que todos los problemas, digamos, es algo, viene de algo de afuera y le echa la culpa al exterior de los conflictos que tiene, ¿sí? Y no se da cuenta de sus propios síntomas, como que es impulsivo, como que es muy celoso, o como que está desconfiando todo el tiempo de todo el mundo, ¿sí? Y eso no está en sintonía con su yo, es menos consciente de su enfermedad, ¿sí? Entonces esos casos son como los más complicados de tratar. Que después los vamos a pensar como, ahora, hablando de cada tipo de trastorno de personalidad, cuáles les parece que se pueden dar cuenta de sus síntomas o no, ¿sí? Bueno, entonces, en el grupo A, para arrancar un poquito cuáles son los códigos los códigos no, los códigos obvio no hace falta que se los estudien, pero los síntomas así como la listita no es que hace falta, pero ustedes cuando los lean les va a dar una idea de cómo se le encuadra sintomático, ¿no? Nadie se les va a preguntar como ni en orden ni tiene que tener 3 de tantos síntomas, pero sí sépanlo, ¿sí? ¿Cuáles los 3 trastornos de personalidad que tenemos en el grupo A? Bien. ¿A qué les suena? ¿Qué les parece que vamos a hacer con
psicosis, esquizofrenia, ¿no? Como que veo todos eso allá, los nombrecitos se parecen. Bueno, entonces, para todos los trastornos de personalidad, ahí también, ahora que arranquemos, el criterio B, ¿no? Es uno de los más importantes, que hay que descartar cuadros graves como trastornos psicóticos, esquizofrenia o trastorno bipolar. O sea, primero nosotros cuando vemos un paciente que puede ser que sea paranoide, que sea medio aislado, lo que tenemos que descartar es que sea un cuadro grave, no se trata de esquizofrenia, ¿sí? Descartándose eso y viendo la evolución crónica de esa personalidad o de esos síntomas que nos van a estar hablando más de una cuestión de personalidad, ahí vamos a poder pensar en si se trata de un trastorno de la personalidad, ¿sí? Entonces, en el trastorno de personalidad paranoide va a estar caracterizado por una sospecha, una desconfianza constante y permanente sobre los demás, puede haber ideas de celos, ¿sí? De que siempre es de alguna manera estafado o que quieren arruinar sus planes, ¿sí? Ya sea amigos, familia, su pareja, ¿sí? Como una cuestión de rencor persistente, ¿sí? Y esto, obviamente, por esa desconfianza siempre en los terceros, nos lleva a tener muchos conflictos personales. Los vínculos interpersonales funcionan mal, ¿sí? Es decir, ¿qué sería eso? No tienen amigos, no se llaman en el trabajo, no se hablan con la familia, ¿no? Y siempre, cuando uno pregunta el porqué de esa dificultad de los vínculos, tiene que ver con una idea paranoide, con una sospecha, ¿sí? Bien. Entonces, acá, en este caso, el paciente tiene esas ideas que no son del todo delirantes, porque uno, ¿cuál es la característica de la idea delirante? Irreductible. Es irreductible, es rígida, ¿no? Se impone sobre el paciente, entonces condiciona su afectividad y su Se enoja conducta. cuando no le das la razón. Claro, esto que es irreductible, ¿no? Yo le trato de explicar por la razón y bueno, no importa, yo creo que esto es así, ¿no? Tiene una certeza y una convicción que no cede frente a otro tipo de explicaciones o alternativas lógicas. Bueno, acá en este caso, lo que es paranoia, por ahí puede ser que, bueno, sí, es verdad, reduce, puede ser que lo que vos me decís tenga razón, no es que todo el tiempo se impone con una certeza absoluta que el otro lo quiere joder, que el otro lo quiere engañar. Pero resurge todo el tiempo de forma crónica, o sea, puede ceder en el momento, pero es algo como que lo acompaña permanentemente y que va de alguna manera mutando. La idea delirante generalmente, sobre todo las que son sistematizadas, y cuando no son tan sistematizadas, igual, por ejemplo, los pacientes esquizofrénicos mantienen a veces, o cuando se vuelven a descompensar, puede que se vuelva a repetir, ¿no? Por ahí siempre aparece la idea delirante de aquella vez que los ovnis no se mostraron, por ejemplo, ¿no? Tengo una duda, la desconfianza en este caso, ¿puede ser sobre cualquier tema o como el delirante sobre uno en particular? No, sobre cualquier tema, y es por eso como más inespecífico, ¿no? Aparece en algún momento en el trabajo, aparece en otro momento con la pareja, ¿no? El delirante crónico tiene una idea delirante sistematizada donde tiene respuesta a todo. Esas son como las diferencias, por ejemplo, con el delirante Como más crónico. lógica. En la esquizofrenia, ¿cómo? Es como más lógica, tiene coherencia. Bueno, porque el mecanismo del delirio es de base interpretativa de las cuestiones reales, ¿no? Eso es lo que tiene el delirante crónico. Por ejemplo, en la esquizofrenia, el mecanismo puede ser secundario a alteraciones sensoperceptivas, alucinaciones. Entonces ahí él empieza a armar un delirio en base a, por ejemplo, cuando escuchaba un ruido y él cree que eso es una radio mediante el cual le robaban las ideas o con ondas electromagnéticas. Entonces es secundaria a alteraciones sensoperceptivas. ¿No? Esa es también como la diferencia entre el delirante crónico y el esquizofrénico. Con esquizofrenia lo que va a pasar, como decíamos, en el trastorno de personalidad paranoide, las ideas no tienen esa misma convicción, pero además los pacientes no tienen síntomas positivos, digamos, no arman ni delirio ni tienen alteraciones sensoperceptivas, los trastornos de personalidad, ¿sí? O sea, va a quedar como solo esto de la idea, que no tiene ni tanta certeza ni tampoco se acompaña de otros síntomas positivos. Y tampoco presentan tanto lo que son los síntomas negativos de la esquizofrenia, o sea, por ahí no son tan aislados, ¿sí? O hipobúlicos, por ahí sí hacen cosas en su casa, tienen la abolición conservada, pero sí fallan las relaciones interpersonales y hay pocos amigos, no porque capaz no quiera, sino porque se vive peleando con todo el mundo, ¿no? Peleando o separándose por esta cuestión con más brillante, de queja, de enojos por las cosas que hacen los demás. Bien. Después, por ejemplo, con el siguiente cuadro del grupo A,
esquizoide, ¿sí? Ahí vamos a tener una personalidad aislada que no quiere juntarse con otras personas, que prefiere las actividades en solitario, ¿sí? Que no tiene deseos de conocer a otros, de generar una amistad, de tener un vínculo sexoafectivo, ¿no? También esto es otra cosa que por ahí llama la atención, que es como esperable en la vida adulta. Bueno, estas personas no. Pero la diferencia de este aislamiento social no tiene que ver con que desconfían de los demás. Ellos no desconfían ni dejan de desconfiar, directamente no les interesa, ¿sí? Y entonces, medio como que el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con cuadros esquizofrénicos, sí va a tener que ver con esto que se puede confundir, que son los síntomas negativos, ¿no? El aislamiento, el inseguro, estar siempre encerrado en su cuarto, pero el trastorno de personalidad esquizoide no tiene síntomas positivos tampoco, no va a tener ni delirios, ¿sí? Ni alucinaciones. Como les dije, no es que no se junta con la gente porque piensa algo en particular de nosotros o hay desconfianza. No piensa nada, no tiene deseos ni interés. ¿A qué otro cuadro les suena que podría ser un diagnóstico diferencial también? Depresión. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, el diagnóstico de... ¿Qué es lo que nos va a ayudar en el diagnóstico diferencial ahí? Que es crónico, ¿no? En la depresión va a haber un momento puntual de algún cambio, ¿no? Y los síntomas son más agudos, algo episódico eso. Y algo que sí es crónico o que tiene una data un poco más continua a lo largo de la evolución de una persona. Y pero ahí vamos a tener una persona funcional durante sus 30, 40 años. No, a mí no se parecería tanto. ¿Cómo es? Autismo, ¿no? Perfecto. El autismo, ¿sí? Ahí, por ejemplo, hay no deseo de contacto con el otro, ensimismamiento, elección de actividades solitarias, ¿sí? Eso también es un diagnóstico diferencial porque a veces, ¿qué pasa? El autismo es un diagnóstico que se suele hacer en el infancia, pero a veces, por si no hay acceso a la salud, si no es algo tan disfuncional, muchas veces no son diagnosticados y esos síntomas permanecen a lo largo del tiempo y por ahí son adultos que después consultan. ¿Sí? Eso hay que ver si por ahí se trata de un adulto que no fue previamente diagnosticado. Y ahí como ves el diagnóstico de función. Bien, ahí se va a acompañar, por ejemplo, de esos síntomas con presencia en la infancia, ¿sí? El autismo hay una gran parte que puede haber alteraciones intelectuales, ¿no? Salvo el Asperger, ¿no? Y ahí eso se puede acompañar de otras cosas que pueden ser como estereotipia, deseo de actividades como más rutinarias y específicas. Cuando son más pequeños, por ejemplo, se le puede preguntar a los padres que son vivos o familiares, o él mismo si se acuerda, si tenía conductas extrañas, como aletía, otras cosas que acompañen lo que es TCD o autismo en la infancia. ¿Sí? Después puede aparecer, que también igual es algo que tienen a veces los episodios, el evitar la mirada, el no realizar contacto visual, ¿no? Pero que a veces es más marcado en el autismo. Y algo que los diferencia bastante, que suele ser una de las cosas muy características más de autismo que de trastorno de personalidad esquizoide, puede ser la personalidad, la hipersensibilidad sensorial. ¿Sí? Por ejemplo, me molesta mucho las luces, me voy yo no junto con él porque me molestan las luces, me molesta el ruido, cuando hay un ruidito eso me hace muy mal. La hipersensibilidad sensorial es algo bien el autismo. Entonces, además de esto del esquizoide, el otro que vamos a pensar como diferencial es el esquizotípico, el tercero de las terapias. Que como características para que ustedes como que se imaginen, es hasta visualmente más llamativo el esquizotípico. Porque las características tenían que ver con ser bizarro, una conducta más inadecuada, un aspecto inapropiado, que puede ser reírse cuando no hay que reírse, no entender los chistes y ponerse serio, ¿no? La forma de su vestimenta y su pensamiento, sobre todo, que se caracteriza por ser un pensamiento mágico, como por ejemplo el de los niños, ¿no? Que creen, le adjudican una consecuencia a una causa que no tiene nada que ver. ¿Sí? Por ejemplo, yo creo que hoy está nublado porque hoy me puse chaqueta blanca, que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, estas cuestiones de pensamiento mágico pasan mucho en estos pacientes. Y suelen tener tendencia, por ejemplo, creer en la clarividencia, en el sexto sentido, suelen juntarse o son muy susceptibles por ahí generar vínculos en esto de sectas, ¿no? De religiones un poco extrañas porque tienen ese tipo de pensamiento. Entonces son más llamativos para el común y
y resaltan sobre lo esperado, esto que decíamos de lo social y lo cultural, ¿sí? Por eso, acá también, que esto es interesante. Si nosotros estamos hablando de una cultura donde, no sé, curar el despacho, creer, no es que estamos pensando en una persona que tiene pensamiento mágico, ¿no? ¿Alguna vez alguien le curó el despacho a alguno de ustedes y no pasa nada, ¿no? Bueno, ahora, otra cosa es cuando eso no tiene nada que ver con su entorno, ¿sí? Es lo mismo, hay otras culturas, por eso también es interesante pensarlo, bueno, se puede creer en convocar a los espíritus, en hacer rituales. Si tiene que ver con su entorno, no estaría haciendo algo patológico. Para nosotros acá, nosotros tenemos que pensar hoy acá en Argentina, en nuestra sociedad, qué es lo que sobresale o choca con lo esperado para la sociedad. Entonces por eso ahí en esto específicamente el arquetipo, para nosotros siempre tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando vienen por ahí pacientes que pertenecen a otras culturas, ¿no? Que vienen de otros países, que nosotros por ahí hay cosas que no entendemos, comprender bien de dónde salen esos pensamientos o creencias, ¿sí? Indagar bien antes de patologizar. Bien, entonces, el esquizotípico es visiblemente más llamativo y además el diagnóstico diferencial se hace un poco complicado porque pueden tener algo que son medio parecido a los síntomas positivos, que son como las alucinaciones sensoriales, ¿sí? Puede haber por ahí más ilusiones, ¿sí? Alteraciones como más anestésicas, relacionadas con sus pensamientos, ¿sí? Porque por ejemplo, como yo creo en los fantasmas, yo sentí ese viento y alguien me tocaba y era el fantasma de no sé quién, ¿no? Ilusiones corporales o visuales, porque yo vi la imagen de, ¿no? Deformaciones del estímulo que ellos asocian con su mismo pensamiento, ¿me entiendes? Más o menos. Entonces llaman la atención estos pacientes. No tanto como por ejemplo el esquizoide, que está encerrado ahí como no molesta a nadie, y se quedan en su casa, y para la familia también ese entorno que reforzó esa personalidad, muchas veces tardan muchísimo en medicación. Estos puede ser que sean traídos por un familiar o por alguien antes por estos síntomas que son más llamativos. Ahora, la diferencia con, por ejemplo, una esquizofrenia ya diagnosticada con todos los síntomas es que las ideas no son del todo delirantes, aunque pueden aparecer, ¿sí? Lo que predomina es el pensamiento mágico, y no suelen tener como alucinaciones per se auditivas o visuales, ¿sí? No necesariamente hay una conducta desorganizada, esquizofrenia, ¿sí? Pero son como un poco los que más se parecen. Y muchas veces, sí, en esto es lo que decían como de comorbilidades o con otros diagnósticos, a veces un trastorno de personalidad esquizotípico puede ser como lo previo al inicio, ¿no? de una esquizofrenia. A veces termina evolucionando a eso. Bien. Entonces, esos serían como los diagnósticos diferenciales. Ves que como que son del mismo grupo, pero sí, no se parecen, son bastante distintos, el paranoide y el esquizoide esquizotípico, y son diagnósticos diferenciales entre sí, y con la esquizofrenia, y con los delirantes crónicos, por lo menos el primero. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, pero en este caso, que soy un rasgo paranoica, uno puede generar Un trastorno esquizoide de la personalidad. sí, uno desde dos presas que hablamos, uno podría tener un rasgo de otro, por ejemplo, un paciente que es aislado, pero si al mismo tiempo se combinó de todo por el mismo Y ahí, como hablábamos recién, por eso, si el conjunto de síntomas, si es un paciente que es aislado, que desconfía de otros, nosotros le vamos a tener que hacer diagnosticarse si el dato de sería efectivamente delirante. Y se hace, por ejemplo, que aparece encima alucinaciones como ilusiones como el esquizotípico, empieza a dar unos síntomas, ya por ahí voy a estar pensando que por ahí se trata de esquizofrenia. El conjunto de síntomas, si hay mucho de todo, no se trata de un trastorno de personalidad. Por eso digo, estos son bastante distintos, la predominancia de síntomas se da en un cuadrante. En uno, el paranoide, esquizoide o esquizotípico, ¿sí? Y generalmente si son, por ejemplo, esquizoide, no se quiere juntar con la gente, no es porque es paranoide. Si es paranoide, estamos hablando de otro grupo. ¿Sí? Bien. En el grupo B, ¿quiénes tenemos? Son los primeros, son los raros, solitarios, ¿sí?
Los segundos son los impulsivos, inestables. Entonces teníamos el borderline, el antisocial, ¿qué más? Narcisista, faltaba uno. Sí, cierto, como es la clase de todo, ¿no? Bueno, los 4 trastornos de la personalidad, lo que nos caracteriza es la dificultad en el control de los impulsos y la inestabilidad emocional, sobre todo, que va a estar más marcada en el borderline, que es el trastorno de personalidad más frecuente de todos los trastornos de personalidad, de todos los trastornos, porque obviamente el tipo es más frecuente, ¿sí? Bien, entonces, el trastorno de personalidad límite, y también todos los demás, suelen tener solo todos los demás del grupo medio, ¿no? El antisocial y por ahí el narcisista y el histriónico depende, pero sobre todo el límite y el antisocial suelen tener muchas comorbilidades, ¿sí? Por ejemplo, con todo lo que tenga que ver con conductas impulsivas. ¿De qué entrarían ahí? Por ejemplo, juego patológico, consumo de sustancias, Bien, mal manejo del dinero, puede haber trastornos de ansiedad, trastornos anímicos, ¿sí? Que vayan acompañados a esto, pero muy importante todas las comorbilidades, como les decía, consumo patológico de sustancias, conducta impulsiva con los gastos, conductas promiscuas a nivel de lo sexual, ¿sí? Esto puede aparecer en estos pacientes. Cuanto más cosas, vamos a hablar de más comorbilidades, así como cuando hablamos de las enfermedades clínicas. No es lo mismo un paciente que solo tiene diabetes, que tenga diabetes, hipertensión, obesidad, que tenga asma y que tenga lupus. Bueno, acá es lo mismo. Si el paciente que tiene trastorno límite tiene consumo de sustancias, más un antecedente de un TEC hace 2 años, que se cayó y se golpeó la cabeza y le falta un pedazo de cerebro, que tiene un trastorno de ansiedad, más que es huérfano y está en un duelo, probablemente todo eso va a generar mayor inestabilidad emocional en el paciente y mayor gravedad. Falta de contención o apoyo social. Todo eso va a hablar de la gravedad del paciente y capaz que tiene también diagnóstico del límite de la personalidad, pero menos grave porque no sé, tiene acceso a la salud, tiene familia continente, no sé, tiene una profesión, entonces tiene un trabajo medianamente estable. Todo eso es lo que también nos va a ayudar a definir la gravedad del paciente. Entonces, en sí, ya de por sí, son muy susceptibles de que existan todas estas comorbilidades. También trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Ansiedad y depresión. ¿Qué caracteriza el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad o límite? La inestabilidad emocional. Eso es lo característico. Situaciones anímicas rápidas, bruscas, que están desencadenadas por algún hecho externo, ¿sí? Cuando hablamos de inestabilidad emocional, entonces, ¿en qué vamos a pensar como diagnóstico diferencial? El trastorno bipolar. Otra cosa que cambia de ánimo. ¿Y cuál estaría haciendo la diferencia en este tipo de diferencia? Puede haber episodios de bulimia en los límites, pero la cuestión es que lo desencadena. El bipolar sí es como que vamos a hablar de un fuerte componente biológico y algo que puede no estar relacionado con cosas externas, aunque siempre todo en psiquiatría se complica más porque no tenemos, digamos, hay mucha clínica, ¿sí? Pero no tenemos exactamente el motivo por el cual un paciente bipolar se descompensa maníacamente, pero puede pasar también que ante situaciones estresantes el paciente bipolar se descompensa, ¿sí? Pero las descompensaciones no son solo ligadas a los factores externos. En el trastorno límite el paciente cambia de ánimo rápidamente por cuestiones del entorno, ¿sí? Puede ser más o menos consciente de eso en base a su conciencia de enfermedad y de síntomas, pero tiene que ver con las cosas que pasan a su alrededor. Y los cambios anímicos, por ahí, justamente no tienen que ver con episodios marcados de depresión, manía o hipomanía, sino con cambios en un mismo día. Episodios depresivos más cortos, ¿sí? Poco reactivos o con poca respuesta a la medicación, ¿sí? Esto con los pacientes límites, tienen poca respuesta farmacológica, por ejemplo, en la paciente bipolar, que medianamente cuando encuentran tratamiento farmacológico hay bastante remisión de síntomas. Y los episodios de cambio anímico son un poco más continuos en el tiempo, salvo que se complican un poco más en aquellos cicladores rápidos,
como la gran incógnita de todo lo del momento que van a ver en los congresos de psiquiatría, si es un diagnóstico diferencial entre el trastorno límite y el trastorno bipolar, si son comórbidos, si existen los trastornos límites con trastornos, los pacientes límites con trastorno bipolar, ¿sí? Que son los pacientes más difíciles de tratar, porque en ambos, ¿no? Por supuesto que una de las cosas que más nos preocupa a los psiquiatras son las cuestiones que tienen que ver con el policía, y son dos patologías que tienen mucho riesgo en ese sentido, ¿sí? Estos trastornos son crónicos. Sí, trastorno límite y bipolar, sí, entonces, lo caracteriza la inestabilidad emocional, pero reactiva situaciones. Tiene que ver con una conformación de su personalidad y de su creencia del yo como vulnerable, dependiente con el otro. Se generan vínculos emocionales muy pegoteados y muy inestables, de amor y odio. De amar al amigo porque es el mejor del mundo y quiero estar todo el día con él, y porque salió al cine con otra amiga, te odio y sos la peor. Lo mismo con las parejas. Como muy cambiantes por cuestiones quizás que para otros podrían resultar más irrelevantes o superactivas. ¿No pueden tener también un componente crónico, más allá de que está en el crónico? Sí, eso decíamos, el trastorno límite puede tener, como puede ser capaz un poco más narcisista, un poco más histriónico o no, y puede tener como un poquito de esas cosas. O no. Obviamente que esto del histrionismo también se ve marcado en la forma en que ellos demandan esta exigencia a los vínculos de presencia, de respuesta, ¿sí? Porque tienen muy poca tolerancia a la frustración, es decir, en líneas generales que las cosas no salgan como ellos quieren, los descompensa emocionalmente, y eso hace que muchas veces, por la forma en que han aprendido a resolver los conflictos, hablamos de la personalidad, es un conjunto de pensamientos, una forma de visión del mundo externo y del mundo interno, digamos, de ellos mismos. Entonces, todo eso que ellos aprendieron, por ahí tiene formas de resolución complejas y desadaptativas. Por ejemplo, bueno, esta persona no me contestó un mensaje, entonces yo, para poder conseguir su atención, le digo que me siento mal, me pongo a llorar, lo espero en la puerta del trabajo para que me conteste y le grito, y que en general no tiende a resolver los conflictos, sino que le genera más conflictos con sus vínculos. Entonces tienen vínculos interpersonales súper complicados. Son muy impulsivos, además. Esta inestabilidad que tiene emocional nos lleva a tener trastornos psicológicos, trastornos de la salud alimentaria, Sí, es una otra categoría. Trastorno de ansiedad. El trastorno límite es como que puede tener casi todo lo que vieron ya en psiquiatría, ¿no? Como comorbilidad, ¿sí? O también ser paciente, esto de lo que hablamos de enfermedades psicosomáticas, que por ahí no hablen tanto de emociones, ¿no? Que las actúen, lo que pasa mucho en los trastornos límites, ¿no? Que serán muy impulsivos, y a veces puede pasar que también tengan otro tipo de enfermedades psicosomáticas. El trastorno de la conducta psicosomáticas, ansiedad, depresión, consumo de sustancias, todas estas pueden estar. capaz es muy interno, muy subjetivo, pero esos trastornos en la alimentación pueden ser que también tengan un componente autolesivo, o sea, en el sentido de que realmente estos pacientes hacen cosas como personal atención, como cortarse, etc. O sea, bulimia o la anorexia que pueden llegar a presentar puede ser más de un grado de autolesivo de llamar la atención, más allá de un famoso anorexia, como se dice, como arte corporal. Sí, por ahí justamente, no es capaz con el cuadro todo completo de anorexia, ¿no? Porque ver que la personalidad de un trastorno de la conducta alimentaria anoréxico es muy distinto al de la bulimia, o sea, ya vienen esa clase, ¿no? Sí. Y por ahí, cuando solo se trata de eso, son personalidades medio distintas a lo que es el límite. Por ejemplo, la anoréxica tiene mucho control de la comida, de lo que hace, no te come una lechuga además, ¿no? Son personas muy controladas y muy restringidas. Acá en el límite se transforma como en una comorbilidad, como un síntoma medio que puede estar como pasajero durante un tiempo en la adolescencia, que aparezca a los 20, que después se va, pero lo base es la inestabilidad emocional y lo puede aparecer y venirse, y puede ser más bien, esto que vos decías, como una forma que toma esta conducta autolesiva o de autoagredirse o de boicotearse a lo largo de su vida, ¿no? Y que por ahí puede no predominar a lo largo de la persona.
de la vida de esa persona. Tienen como características y dentro de sus criterios, ¿sí?, que hay una cuestión de ideas suicidas, amenazas recurrentes de suicidio, ¿sí?, o conductas autolesivas. Muchos de estos pacientes practican el cutting, son pacientes que llegan mucho a la guardia por ejemplo, sobre ingestas medicamentosas, sobre ingestas de consumo de sustancias, o porque toman mucho alcohol, o consumieron mucha cocaína, ¿no? Son pacientes que al ser impulsivos aparecen mucho esta conducta como veterinaria o parasuicida, que decimos nosotros, bueno, no me quiero matar, pero me tomé 5 botellas de vodka, me fui con un desconocido que me llevó a no sé dónde, y claro, me podrían haber matado casi ahí. O manejé a 200 kilómetros por hora habiendo tomado alcohol, ¿no? Y son como siempre están con conductas medio al borde de morir, ¿no? Sí. Para suicidio. No quiero matarme intencionalmente, pero... Sí, como que tranquilamente me podría yo. Y ahí tienen como un sentido de Superman, inmortalidad, como capaz sin otros trastornos, y por eso lo hacen pensando que no va a tener ese efecto, o juegan un poco con esa cosa de, bueno, si me muero, lo voy a hacer igual. Es difícil que te conteste como en la generalidad porque son pacientes que son muy complejos y que llevan a esto a las interpretaciones a veces erróneas de esas conductas de los pacientes. Y en un mismo paciente puede variar, porque a veces pueden hacerlo con una intención realmente no pasa nada si me muero, en otros momentos realmente creen que eso es divertido y no tienen conciencia del riesgo, ¿sí? En otros momentos incluso hacen cosas francamente como por ejemplo sobre ingestas medicamentosas y te dicen que solo era con el fin de dormir y eso es real. A veces lo dicen, pero habiendo tomado 5 fármacos distintos, sabiendo que podría haberlo llevado a la muerte. Entonces es muy distinto y la semiología de la idea suicida es algo que lleva mucho tiempo de dilucidar y que es muy difícil que no les conteste así como ven errado. La mayoría lo hace como algo que después... Y el cutting es como para liberar el estrés también. Ahí vamos a ver, porque eso generalmente lo hacen como para sentir un dolor físico y tratar de equiparar o aliviar ese dolor emocional que tienen. Pero el problema que tienen estos pobres pacientes es que se toma mucho eso de que lo hacen pero en realidad no se querían matar, ¿no? Pero hay un riesgo muy alto en estos pacientes, ya que hay poca conciencia, porque a veces en este descontrol de impulsos y a veces la apuesta cada vez mayor en estos intentos, a veces incluso sin quererlo se terminan matando, ¿no? Porque creyeron que alguien los iba a venir a buscar, lo esperaban a alguien después de hacer una sobreingesta medicamentosa y termina pasando. Entonces son pacientes de riesgo y no hay que minimizar esas cosas, ¿no? Eso, ay, bueno, está disimulando para eso paciente, o está imitando o simulando que pasa. Cuando son pacientes graves. Cuando presentan conductas autolesivas o peligrosas de medicación, porque no saben, pues tomarse pastillas de traspaso, internas o el tratamiento es como todo un tema aparte también, porque eso también es como un arte muy difícil de diferenciar en qué momento hay más o menos riesgo, depende de si es un primer intento, si es el segundo, si es una conducta que se está reforzando por el entorno, cómo podemos ayudar al paciente a que tenga conciencia de esa gravedad. saben, pues tomarse pastillas de traspaso, internas o el tratamiento es como todo un tema aparte también, porque eso también es como un arte muy difícil de diferenciar en qué momento hay más o menos riesgo, depende de si es un primer intento, si es el segundo, si es una conducta que se está reforzando por el entorno, cómo podemos ayudar al paciente a que tenga conciencia de esa gravedad de lo que está haciendo, y eso va a depender, pero no siempre, la respuesta en líneas generales no siempre es bajo clínico. Pero después que el paciente tiene conciencia de la enfermedad, puede tener un control, sí. Y es la idea, es como nuestro objetivo, que haya más control, menos conductas disruptivas y que aprenda a gestionar con la resolución de problemas más adaptativa. Sí, probablemente, si no, que se regule un poco, si no sé, la
la pareja la engañó, simplemente la dejó de hablar, pero que pueda tomar decisiones que no le generen más conflictos de los que ya hay, ¿no? Eso a veces puede requerir, por ejemplo, además de la terapia, para ayudar al paciente a la resolución de conflictos, medicación, por ejemplo, para controlar los impulsos, o si ya ha recibido de un antidepresivo, o si tiene un trastorno de ansiedad y medicación para la ansiedad, y eso puede ser como otra pata que ayude al control sintomático del paciente. Pero bueno, en líneas generales, por ejemplo, esto de las conductas autolesivas, las ideas suicidas, también hay herramientas como bastante específicos y objetivos para ayudar al paciente en esos síntomas en particular que suelen ser como los más disruptivos y riesgosos, ¿no? Porque a la vez que no le resuelven nada, genera como mucho rechazo por el entorno, que estén como todo el tiempo comentando situaciones en las que ellos se van a lastimar o cuando saben que lo van a hacer. Entonces se suelen quedar solos y hay herramientas como DBT que ayudan al paciente a resolver los problemas de otra manera que no sea pensar en la muerte como una posible solución. ¿Sí? Bien, entonces esto es como un poco lo que caracteriza a los pacientes inmunes, que como digo, son muy complejos y bueno, también a veces vienen por otros síntomas, ¿no? Por ejemplo, vengo porque tengo ataques de pánico y nosotros a lo largo del tiempo vamos descubriendo que además de un trastorno de ansiedad hay algo que tiene que ver con su personalidad. ¿Sí? A veces se dan cuenta de sus síntomas, a veces no, a veces son traídos por la familia porque no saben qué les pasa o porque tiene tantos problemas, pero bueno, eso serían un poco todos los síntomas que tienen los pacientes. Bien, después, el trastorno antisocial, ¿sí? En este, vamos a ver, que son cosas que les decía, que tiene que tener por lo menos 18 años y antecedentes de una conducta disruptiva, poco respeto a las normas, y hace años desde la adolescencia. Suelen tener como conflictos a nivel judicial, delictivo, ¿sí? Saben que hacen daño, que generan malestar, pero no les importa, no tienen ni remordimiento ni empatía con los otros. ¿Sí? Y un rechazo gran consciente hacia las normas, ¿sí? Desean, quieren, no les importa romperlas. Y suelen ser muy impulsivos. Acá también puede haber mucha compatibilidad con consumo de sustancias. Estos pacientes es más difícil porque en realidad no les interesa cambiar. Generalmente cuando vienen a alguna consulta por psiquiatría es porque son mandados por alguna cuestión judicial, ¿no? Por ejemplo, no sé, tienen que cumplir alguna cuestión de causa penal, algún tipo de prisión o reclusión por el delito que cometieron, y como hay también uso de sustancias, muchas veces se trata o se piensa en alternativas como de tratamiento, ¿sí? Y tienen evaluación o por oficio a algún servicio de salud mental y son evaluados, ¿no? Ese es el caso en el que puede venir o que lo solemos ver, pero justamente no hay como una intención voluntaria de modificar lo que hacen o como piensan. ¿Y qué se diferencia con un psicópata? Bueno, a mí es como más de la literatura, no existe el diagnóstico de psicópata en el DSM, ¿sí? Entonces casi todos esos entran en esta codificación, por así decirlo. Pero la diferencia a nivel cultural y de formación, ¿sí? La psicopatía se piensa que hay como un fuerte componente biológico, casi una cuestión más social, ¿sí? De cómo se fue construyendo esa personalidad. Entonces la diferencia también es que justamente estos pacientes con trastorno de personalidad disocial tendrían o podrían ser recuperados mediante la reinserción social, ¿no? y un tratamiento, ¿no? Aunque a veces es muy difícil por las comorbilidades, social y demás. Y la diferencia, perdón, es que estos son muy impulsivos, los trastornos de personalidad disocial. Los psicópatas no son impulsivos, son súper fríos, calculadores. Un psicópata es un CEO de una empresa y le va re bien y anda todo el mundo en el mejor lugar, y la disocial está rompiendo y los roba feliz. No, sí, o sea, como el diagnóstico mismo, sí, te digo, como el DSM, el manual que se usa de la codificación, que solo existen esas enfermedades. Usted mencionaba al principio de la clase que estos trastornos son muy refractarios al tratamiento, sobre todo el borderline por el tema este de que hay como
a lo farmacológico. Al farmacológico me refería. ¿Qué se les puede dar, digamos? Lo que solemos dar es como aliviar los síntomas que son más disruptivos, que por ahí puede ser la impulsividad. Desestabilizador orgánico, por ejemplo. Intentar usar medicaciones sedativas, por lo que usamos como antiimpulsivos son los anticonvulsivos. Por ahí el valproato de sodio, carbamazepina, esos son los que suelen generar, son estabilizadores de membrana, y ese paralelismo haría que haya menos hiperreactividad neuronal y habría menos conducta impulsiva, un poco por la sedación y menos hiperreactividad neuronal, entonces eso suele tener una buena respuesta en los pacientes. A veces no, a veces tiene 1000, 2000 de balcote y ya no rompiendo todo el día. Claro, porque hay unos síntomas que tienen que pueden decir, bueno, se asocia a un trastorno de ansiedad, a un trastorno depresivo, pero no responden ni ansiolíticos ni antidepresivos, digamos. Como que suelen tener una respuesta errática. Hay pacientes que sí que responden bien, viste, como decíamos de los típicos. Hay pacientes que son leves, que son moderados. Ahora, cuando tenés un paciente que tiene un trastorno límite, estrés postraumático, antecedentes de abuso en infancia, bueno, en trastornos límites hay un gran porcentaje de antecedentes de abuso infantil, ya sea sexual, cuidado negligente o poca validación por el entorno familiar. Eso es muy frecuente en estos pacientes. Entonces, toda esa sumatoria, si consume cocaína, marihuana y alcohol desde que tiene 14 años, ese impacto tóxico en el cerebro, en un cerebro todavía que no finalizó su maduración, todo eso influye en que, por ejemplo, haya menos respuesta a lo farmacológico. Nos pasa, hay otro paciente que es límite, pero nunca consumió, tiene medianamente un apoyo familiar, que bueno, por ahí la respuesta es menos errática y hay mejorías en el síntomas. Pero sí suelen ayudar, ya sea en la depresión y en esta cosa como hiperreactiva, irritabilidad. Y esta inestabilidad emocional no justifica un uso de litio. A ver, hoy también, como digo una cosa, digo la otra, porque hoy hay muchos estudios sobre el litio, pacientes con trastorno límite, pero no es que hay para los borderline un colectable. Como a todos se les va a dar litio, no. Si el paciente es muy impulsivo, si hay mucha inestabilidad, si por ejemplo hay mucho riesgo suicida, que con eso tiene evidencia litio, a veces se da. ¿Sí? Pero no es como el estándar de es un poquito más artesanal en el trastorno de personalidad y por eso digo que hay ocasiones que no van a tener, uno no es igual al otro y depende de las comorbilidades y del riesgo la medicación que vamos a usar. Pero en líneas generales, en todos los trastornos de personalidad, los tratamientos farmacológicos son sintomáticos. Le vamos a dar una sertralina si hay depresión, si hay ansiedad, si evitamos. Evitamos usar las benzodiazepinas por el abuso y la adicción, ¿no? Le vamos a dar un divalproato si hay impulsividad. Eso es lo que vamos a usar. Si hay síntomas, si no, lo recomendado es la terapia. Bien. Después el histriónico y el narcisista, bueno, es un poco lo que le suena al oído, que las características. Es menos frecuente que se encuentren como solos o puros característicos, suelen ser por ahí que haya un poquito de característica en los trastornos límites. Y si están, claro, el histriónico como solo es una cuestión de necesidad de llamar la atención, de ser el objeto de miradas de las reuniones, una actitud seductora, todas esas características que dicen, por ahí no son tan disruptivos, ¿no? Ni son traídos a la consulta, ni ellos vienen por alguna cuestión en particular, entonces por ahí no están tanto en tratamiento con nosotros, lo mismo que narcisistas. Narcisistas creen que está perfecto como es y se pierden los que no quieran ser su amigo, entonces no suelen venir a consulta. No sé si ya contaste, pero ¿se puede diagnosticar más de un patrón? Eso lo habían preguntado y hablamos. Las características que ustedes ven, por ahí dentro del mismo clúster, porque si el límite puede tener características narcisistas o histriónicas, el esquizoide, cuando le preguntó ella en el grupo A, si es esquizoide, justamente no se junta con la gente, pero porque no quiere, no porque es paranoia. Si hay una idea paranoia, porque vamos a pensar en la personalidad paranoia. Esos son los diagnósticos diferenciales, esto lo estuvimos haciendo. Entonces, por ejemplo, un trastorno límite no va a tener características de un paciente esquizoide, no está la personalidad esquizoide, tampoco un esquizotípico, son como muy distintos. Sí, por ejemplo, otro que pueda aparecer dentro del trastorno límite, que sea narcisista, histriónico o que tenga características de trastorno de personalidad dependiente, porque también busca vínculos como muy intensos, necesita de la compañía del otro, siempre tiene un sentimiento de posible abandono, ¿no? Entonces, en el clúster C vamos a encontrar el trastorno de personalidad dependiente, ¿qué más? El
son obsesivo compulsivo y el evitativo. Entonces, en el dependiente también, ya ahí pasamos al grupo C. Estas personas tienen una autoestima muy baja, ¿sí? Necesitan de un otro que idealizan y que ven como una persona que los puede proteger, que sabe que los va a cuidar, que encuentran las respuestas en la otra persona y que necesitan de ese vínculo para emprender, para hacer sus cosas cotidianas y casi como de la aprobación de esa otra persona, ¿sí? Un poco la diferencia en estos vínculos como tan pegotes o de trastorno límite es que el dependiente hay mucha sumisión. Nunca le va a decir que no, ni le va a gritar, ni se va a enojar con esa otra persona. Es más, de agarrar la cabeza, de decir todo que sí a ese vínculo con el cual está, por ejemplo, en relaciones de pareja, o familiar, como puede ser, ¿sí? Y en cambio el límite, sí, te quiere, pero un día si te tiene que decir de todo porque es impulsivo y te gritó y te insultó de arriba abajo, eso sí va a pasar. El independiente, eso no suele pasar. Lo que lo caracteriza es la sumisión. Y es la autoestima baja. Bueno, en el otro, en el obsesivo compulsivo, ¿sí? Se caracteriza, ¿sí? Por tener no rituales ni ideas intrusivas directamente como el TOC, ¿sí? Es un diagnóstico diferencial de trastorno de personalidad. ¿Por qué? Las ideas intrusivas, ¿cómo son? Al paciente cuando llega, ese deseo de querer limpiar todo, le molesta. Al trastorno de personalidad obsesivo compulsivo no, él cree que hay que ser puntual, que hay que tener todo limpio, que hay que tener todo impecable, que si vos estás un poco despeinado, vos estás mal. Exacto. Tiene que ver con yo me formé así. Eso es así. Si vos llegaste 5 minutos tarde, sos un impuntual y capaz no te hablo más. Eso es como se va formando. Obviamente, quizás a lo largo del tiempo y en la intensificación de esos síntomas, a veces vienen porque ya no aguantan por ahí más estos síntomas. ¿Por qué? Porque les generan conflictos con sus vínculos, ¿no? Esto de que son siempre muy estrictos con la moralidad, con la ética, con la puntualidad, con cómo tienen que hacer las cosas, y en eso a veces también les trae conflictos a ellos, porque no sé, tienen que ponerse a estudiar para un examen y hasta que no ordenaron todo, los libros, la Z, los colores, no sé qué, no terminan de estudiar. Entonces, eso que serían como el paralelismo con los rituales de cómo hay que hacer las cosas, a veces interfieren, digamos, es la característica de por qué es patológico, interfieren con la finalidad de sus acciones. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, es distinto de TOC y tiene que ver con la moralidad, la ética, la higiene. Entonces no le molesta que la otra persona no esté ordenada. Sí, le molesta. No le molesta a él esto de que tiene que limpiar todo, que tiene que ser ordenado. Y esas ideas no son intrusivas y obsesivas como en el TOC. Esa es la diferencia. ¿Sí? Las horas son ego-históricas, como que me aparece, claro. Esa es la característica. No la identifica como externa. No la identifica como externa. Exacto. Es como algo que yo creo que está bien, ¿sí? Por eso me molesta tanto el otro, ¿sí? Y no toleran la diferencia con los demás. Eso es lo que los lleva a tener alteraciones en los vínculos interpersonales. Uno puede ser perfeccionista puntual y eso está bien, pero que no se generen conflictos con nosotros, no estar peleándote con todo el mundo. En los trastornos de personalidad obsesivo-compulsivo eso genera un conflicto, ¿sí? No es cualquiera que sea puntual tiene un problema de trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Por eso digo, el punto es lo disruptivo, lo desadaptativo de todos estos síntomas. Tiene rituales, pero tampoco alteraciones psicomotrices como... No hay alteraciones de tics, decimos, eso, claro. No. Y el trastorno de la personalidad es que tiene un componente laboral. Sí, exacto. Como son muy rígidos en la vida, tenemos moral y ética, ¿no? Pero justamente el punto es cuando eso es lo que se prioriza frente a cualquier otra cosa y le cuesta a veces empatizar o entender otras situaciones de otras personas y es lo que lleva a tener como más vínculos interpersonales. Vieron que todos los trastornos de personalidad, digamos, en líneas generales los conflictos son a nivel cognitivo, conductual, vínculos interpersonales, ¿no? En estas áreas es lo que va a tener problemas. En cada una de estas personas que estamos hablando, claro, aparece algo dentro de eso.
general los problemas son porque no tolera la diferencia. Sí, puede aparecer. Está, digamos, justamente está el grupo C, sería el de los ansiosos, tanto el independiente como el estudio compulsivo como el evitativo. ¿Sí? Está la ansiedad, pero de alguna manera, por ejemplo, dependiendo de la intensidad, son más funcionales, como que toleran esa ansiedad haciendo más cosas, ¿vale? Como que más que rituales en el mismo momento, cómo tienen que ser las cosas, el orden, la cronología. Yo lavo la ropa blanca los lunes, los martes lavo la ropa blanca, y eso es así, no hay otra cosa. Como que son muy rígidos en su rutina, también con el tema del dinero, esas son características de nuestra personalidad. Bien, y el evitativo tiene problemas de ansiedad también a nivel de lo social. El diagnóstico diferencial que siempre se nos ocurre es la ansiedad social, ¿no? Porque les cuesta hablar en público, tienen miedo de decir algo que sea inapropiado, que se rían de él, que de estar diciendo una pavada, se siente como insuficiente, también acá hay baja autoestima, independiente, ¿no? Como que piensa, no, ¿para qué voy a decir algo si seguro va a ser una pavada? No voy a aportar nada, mejor me callo, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial con la ansiedad social, que eso es algo que permanece, que persiste en el tiempo, ¿no? En la ansiedad social suele, a veces hay ansiedad social intensa y que tiene un periodo más extenso a lo largo de la persona, pero suele ser un poco más acotado, suele estar relacionado con situaciones particulares, como puede ser la exposición frente a muchas personas desconocidas en la universidad, en esta enfermedad, o frente a muchas personas en boliche, en ambientes, ¿sí? Pero que, por ejemplo, a la hora de vincularse con otras personas, no hay tanto problema. El trastorno de personalidad evitativo siempre está pensando que no vale la pena lo que va a decir o que el otro puede pensar mal de él, porque el problema está directamente en la autoestima. El paciente que tiene ansiedad social viene o consulta porque dice, yo antes hacía todo esto sin problema, me relacionaba súper bien, y a partir de ahora es como que me da miedo, me siento mal, y la otra cosa que da miedo es que aparecen muchos por ahí síntomas de lo vegetativo. Y tengo que ir a ver que siento que transpiro, me pongo nerviosa, palpitaciones. En el evitativo puede aparecer al principio así, no, pero después ya casi ni siquiera hay síntomas físicos. Es más una cuestión de todo el sistema de creencias, de todo lo que piensa de él mismo y de lo que puede pasar en la interacción social. Bien. Temos alguma última numeração para o entendimento? Uma coisa que tem saúde mental quando estudiamos apego, tenemos un video de lo que hay con la mamá. Si esa relación con la mamá o padre no se da de la forma más se podría decir que tiene una predisposición a tener un trastorno. Claro, bueno, ahí justamente es un poco la teoría de cómo se forma una personalidad. El vínculo, digamos, hermano, madre, es una de las principales que va a determinar un poco las cosas que nos vinculan. Creemos que en esa interacción social ese vínculo es una de las más importantes. Entonces, probablemente cuando hay fallos en esa interacción vamos a ver alteraciones. No siempre van a terminar en un trastorno de personalidad, a veces puede ser también con caracteropatía o incluso la misma forma de personalidad. Obviamente que ninguno somos iguales a otros, ¿no? Pero tiene conexión con eso. Una cosa, perdón por interrumpir, sobre antisocial. Yo tenía la idea que el psicópata sería ese trastorno antisocial, pero cambió esa nomenclatura por causa de la asociación con crimes. Por ejemplo, el psicópata mató a tal persona o es un asesino serial. Entonces, como en la psicopatía hay niveles distintos, por ejemplo, una persona que roba, que en portugués sería estelionatário, no sé si acá esa palabra, que es una persona que comete crímenes con ataque. Estafadoras, sí, estafadores. Entonces, yo tenía la idea que los estafadores serían un tipo de psicópatas, porque no sienten culpa, no sienten remordimiento de las cosas. También en la estafa hay algo más pensado y planificado. El antisocial es más impulsivo. No hay
casi Y los psicópatas que cometen crímenes, por ejemplo, una chica que mató a sus padres, un crimen específico, y hay los cereales, entonces es distinto. Exacto, sí, son distintos y por eso digo, tiene un poco más que ver con los autores y con cómo lo lean. Entonces la psicopatía tiene ciertas características que son distintas a la antisocial, porque no suelen ser tan impulsivos, son más calculadores, hay una cuestión a veces, muchas veces como de diferencia afectiva que excede la no empatía o el no sentir remordimiento, ¿no? Hay algo casi, estudio un poco, pueden leer sobre psicopatía. ¿Vieron estos acuerdos de salud mental de las neuronas en espejo, de esa dificultad para sentir lo que los otros sienten? Que es como si eso estuviera directamente como anulado en algunos psicólogos, como realmente no sienten ni se dan cuenta si el otro siente mal o no, ¿no? Pero eso que vos mencionabas, que tiene que ver con la criminalística o toda esta variedad de conductas delictivas bastante importantes, es como todo un mundo y un capítulo aparte, porque sí, hay mucha diferencia entre alguien que es un asesino serial, en alguien que asesina una vez y uno que estafa. Sí. ¿Puedo decir entonces que los dos no tienen sentimientos o no? Culpa no siente. Culpa no siente ninguno de los dos. Los dos no. Así que bueno. Bueno, esto es un poquito de los trastornos de personalidad. ¿Y el trastorno de identidad disociativa entra en alguna de estas trastornos de personalidad? De estos clusters, no, como era la cosa que de la personalidad múltiple, que quisiera de la fe. A ver, suelen ser más episodios de psicotismo, que desconecta un poco de la realidad, de su aspecto habitual, pero por ahí no recuerda ese episodio. Esto de las personalidades múltiples, vamos por eso, no